Bienvenidos a nuestra siguiente sesión. Vamos a continuar con el tema de cuáles son las características de los equipos de alto rendimiento. Recuerden que platicamos el aspecto de colaboración y pues continuamos con el siguiente, que es comunicación efectiva, el cual tendremos todo un segmento para este tema que particularmente me parece maravilloso y vamos a platicar de ello también. Pero en efecto, un equipo requiere comunicarse y no solo hablarse y decirse, sino comunicarse efectivamente. Y vamos a ver en qué consiste esto. El siguiente es sinergia. Recuerdan que de acuerdo al concepto que se maneja en administración de sinergia es que 1 más 1 es igual a 3. De tal manera que los equipos tienen que ir construyendo, tienen que ir sumando, ¿verdad? Sumando esfuerzo, sumando talento y realmente el poder construir más que lo que podría construir una sola persona. Trabajando en equipo, pues pueden construir el doble o el triple. El siguiente elemento es confianza. Hablar de confianza también implica varios aspectos que vamos a retomar, pero antes de eso yo les voy a pedir que vean un ejercicio y que vivan este ejercicio. Lo van a ver en su pantalla. Adelante. Muy bien, para llevar a cabo el siguiente ejercicio van a requerir que alguien los apoye, de tal manera que lo que van a hacer es ponerse de espaldas a esa persona que los va a estar auxiliando y se van a dejar caer, así de sencillo. Voy a ejemplificarlo, cuenten del 1 al 3 y se dejan caer. Vean cómo es. 1, 2, 3. Muy bien. De esta manera ustedes pueden ver que existió confianza en el momento de dejarme caer. Si no hubiera yo tenido confianza en la persona que me está apoyando, lo que yo hubiera hecho es esto, meter el pie, por miedo a que no me pueda sostener. Háganlo, vívanlo, disfrútenlo. Gracias. Muy bien, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Tuvieron confianza o no la tuvieron? Aquí es muy simple y tiene que ver con varios aspectos. Uno es quién los está sosteniendo, ¿verdad? Porque si de pronto a mí me está sosteniendo alguien que es más pequeño y más menudita que yo, pues definitivamente no voy a sentir la misma confianza que si es alguien fuerte como la persona que me estaba apoyando. De tal manera que yo sí siento confianza para dejarme caer. Es lo mismo que pasa con los equipos. Los equipos generan confianza y es tan literal como eso. Yo me dejo caer dentro del equipo porque sé que hay alguien que me va a sostener. Yo confío en ellos. Y aquí quiero que veamos cómo se construye la confianza en realidad. La confianza es como si nosotros tuviéramos una T de contabilidad en donde tengo abonos, ¿verdad? Y tengo retiros. Pongamos aspectos positivos y aspectos negativos entre dos personas. Y esto aplica para todas sus relaciones personales. Vamos a verlo con el ejemplo de un colaborador. Ustedes no los conocen, llegan hoy y saben que se van a hacer cargo de ese equipo nuevo. De tal manera que les presentan, digamos, a Alicia. Entre yo, Cecilia y Alicia, pues ahorita estamos así, en ceros, en blanco, ¿verdad? De tal forma que yo le pido a Alicia que me haga una presentación ejecutiva para el día de mañana y que si es posible que me la entregue a las 6 de la tarde. Le pregunto si le da tiempo completo y suficiente y ella me dice que sí. Alicia el día de mañana llega a las 6 de la tarde y me entrega el reporte. Pues bueno, aquí se va sumando un aspecto positivo. Si en 2 semanas yo le pido a Alicia que me haga ese reporte, pero en una presentación en PowerPoint, y que la requiero para hoy a las 6 de la tarde, y Alicia me la da a las 6 de la tarde, pues aquí se va sumando uno más. Y así a lo largo de todas nuestras intervenciones, día a día, momento a momento. ¿Qué va a suceder? Que yo tengo confianza en Alicia para realizar el trabajo. Sé que va a ser una persona que no me va a fallar, que cuando yo le entregue y le pida algo, me lo va a responder. Pero ¿qué pasaría si de pronto yo tengo otro colaborador y en este caso se llama Pedro
Y a Pedro le digo, mira, Pedro, mañana hay un evento muy importante, tenemos que hacer una conexión virtual y yo te pido, Pedro, que llegues particularmente mañana a las 8 de la mañana. Sé que es un poco antes de tu hora de entrada, que es a las 9, pero te pido que estés aquí. ¿Puedes estar aquí? Y Pedro me dice, sí, sí, claro, cuenta con ello, no te preocupes. Resulta que son las 8 de la mañana, las 8:30, las 9, y Pedro va entrando por la puerta. Por supuesto que mentalmente nuestra regla, pues es que en este aspecto negativo le doy una palomita. Sucede que después yo le pido a Pedro, bueno, ¿qué pasó después? No lo vamos a platicar, si hay un regaño, no, X, Y o por qué razón llegó tarde Pedro, no importa para fines de este ejemplo. Pero si yo la siguiente semana le pido a Pedro que me dé por favor toda la información que él tiene del área de ventas, y él me dice que sí, que yo cuente con ello, y resulta que tampoco me lo entrega en la fecha que se lo solicité, pues aquí voy sumándole a la desconfianza, que sería este signo negativo. De tal manera que yo no podría confiar en Pedro para asignarle trabajo o ciertos trabajos que requieran tal vez puntualidad o tal vez precisión. Aquí parece muy claro, hablaríamos de una persona cumplida contra alguien incumplido. Sin embargo, pues nuestras relaciones y nuestras interacciones no son así tan simples o tan en blanco y negro. En realidad puede ser que yo con Alicia tuve también aquí, le pedí otro reporte que me lo entregara mañana y resulta que Alicia no lo terminó y en lugar de entregármelo a las 6, me lo dejó en mi escritorio a las 9 de la noche. De tal forma, pues que yo empiezo a desconfiar un poco de Alicia. Pero así va nuestra interacción. Tal vez al otro día pude confiar en ella, tal vez no. Aquí lo importante es saber nuestra balanza, cómo es que se encuentra. Si, por un lado, se encuentra la balanza realmente positiva, es decir, que yo confío en las personas que tengo a mi alrededor, o negativa. Pero vean esto, la confianza que implica dejarse caer, confiar en que alguien me va a detener, tener la plena seguridad, digamos hasta la fe de que alguien me va a detener, eso es confiar. Y apliquen este concepto en su trabajo en 360 grados, es decir, con sus jefes, con sus compañeros, con sus colaboradores, con todos los que hay a su alrededor. ¿Qué tanta confianza tienen en ellos para realizar las labores? ¿Qué tanto su relación tiene una balanza positiva o negativa? Lo mismo sucede, como les dije, a nivel personal. Si ustedes quedan hoy de ir al cine con alguien y de pronto le cancelan o no llegan o lo dejan plantado, esa balanza se van sumando puntos al negativo. Porque es muy común, y miren, es de lo que más nos critican en otras culturas, porque es complejo realizar negociaciones con mexicanos o latinoamericanos, porque nuestro concepto de compromiso, de confianza, es muy endeble. De pronto yo digo, ¿cuándo nos vemos? La semana que entra, para un cafecito, sí, perfecto, nos tomamos un cafecito, o para cenar, sí, para cenar. Y las dos personas se van sabiendo que yo no le voy a hablar y no voy a cenar con él, y la otra persona también, igualmente, se va sabiendo que no se van a volver a ver. Y se encuentran 3 meses después. ¿Qué pasó con ese café? ¿Cuándo nos lo tomamos? La semana que entra, sí, perfecto. Ambas personas, cuando se voltean y se van, saben que no tienen confianza, no lo van a agendar, ¿verdad? Tenía yo una amiga española que, bueno, era maravillosa porque te hablaba, quedaba contigo de ir a comer y te hablaba hasta 15 veces antes. Y llegaba un momento que decías, oye, a ver, ¿por qué me hablas tantas veces? Ya quedamos, ahí nos vemos. Y me decía, porque bueno, ya le había pasado, tenía poco tiempo viviendo en México, que cuando la gente le decía que sí iba, no siempre llegaba. Y vean, porque creo que como líderes, como ejecutivos, pues tenemos esa gran área de oportunidad, que nuestra palabra sea impecable siempre y que verdaderamente podamos cumplir lo que estamos diciendo, porque esa es la única manera de generar confianza con los que están a nuestro alrededor, con sus hijos. Si ustedes le prometen que los van a llevar al cine el domingo, llévenlos al cine el domingo, porque además son los primeros que les dicen, papá, me habías prometido y no me cumpliste. Pero entonces lo mismo pasa con nuestros colaboradores. Si ahorita hablamos de Alicia, parte del grupo, en relación
líder de proyecto o líder del equipo, pero también es al revés. Si un colaborador me pide tiempo para hablar con él, y yo le digo, sí, mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Y resulta que el hombre llega a las 10 de la mañana y yo le digo, ¿qué crees? Me acaba de llamar el director general y no puedo atenderte, pero ahorita que regrese, ¿sí? Y entonces regresan, ya se puso un aspecto negativo, se sumó un 1 a su relación de no confianza de esta persona hacia ustedes. Todas esas promesas no cumplidas nos llevan a disminuir la confianza, así de simple. Véanlo, obsérvense ustedes mismos cuando hablan, qué hablan, cómo lo dicen, cómo están comprometiéndose a cada instante y qué tanto realmente están siendo conscientes de esos compromisos que están realizando, de esas confianzas que están fomentando o bien están creando una imagen de desconfianza. ¿Cuántas veces no, por lo mismo, planeamos para el error? Así de simple. Mira, le voy a pedir al área de, qué sé yo, de mercadotecnia que prepare el lanzamiento del producto. Pero como siempre se tardan más, aunque lo tenemos que entregar para el 18 de marzo, vamos a decirles que se tiene que entregar el 1 de marzo. Ya estamos planeando para el error, nos estamos mintiendo en ese sentido, porque yo no le digo la fecha real, estoy dejando un colchón de tiempo, porque bueno, sé que nunca me entregan las cosas a tiempo. Ahí nuestra relación se va deteriorando. En los equipos de alto desempeño esto no debería de suceder y hay que fomentarlo, hay que fomentar realmente el hablar con la verdad. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Y vamos a ver en qué consiste justamente el tema de comunicación efectiva. Reconocer el talento. Un equipo de alto desempeño reconoce cuando las cosas se hicieron bien, festeja cuando las cosas se hicieron bien, celebra cuando las cosas se hicieron bien. Nuevamente nos vamos al ejemplo de cualquier deporte como fútbol americano o fútbol, soccer. ¿Qué pasa cuando termina el partido y quedan alguno de los dos ganadores? Pues bueno, se ve la alegría, ¿no? Ellos mismos se abrazan, se dan vueltas por la cancha, qué sé yo, van con el coach y con el líder y lo platican y lo abrazan también. En ese sentido, también debemos enseñar a nuestros equipos de alto desempeño a felicitarse entre ellos mismos por ese buen resultado. Los equipos de alto desempeño definitivamente manejan esta situación y es aprendida, como yo les decía, no es casualidad, no es que ellos aprendieron. Puede ser que haya personas muy entusiastas en el equipo y lo hagan de manera natural, pero generalmente es algo que es aprendido. Y cuando hablo de celebrar, de reconocer, no significa que tengamos que, por cada logro del equipo de alto desempeño, irnos a comer a algún lugar especial. Créanme que basta con decirles, muchachos, muy bien, el resultado fue excelente, identifico que Joaquín aportó a esto y que Guadalupe aportó esto y todos los demás estuvieron ahí para apoyarlo. Esa es la parte que implica un desempeño, un reconocimiento, una alegría por haber alcanzado el resultado. El siguiente elemento es cumplimiento impecable de la palabra. Definitivamente, las palabras tienen que ver con compromisos, tienen que ver con aplicaciones, con decir y prometer a cada instante diferentes cuestiones. Cuando hablamos de cumplimiento de mi palabra, significa que si yo dentro del equipo les digo que voy a tener la información para las 10 de la mañana, ahí está mi compromiso, de morirme en la línea para que esté a las 10 de la mañana. Y no buscar justificaciones de por qué no lo pude hacer a las 10 de la mañana. Implicará prever, implicará muchas cuestiones, pero estar ahí con la información o con lo que yo dije. Cumplir la palabra impecablemente. Si yo digo sí, es sí. Si yo digo que no, es no. No estar cambiando. ¿Cuántas veces ustedes le dicen a alguna persona, sí, 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 aunque luego lo vemos, cuando en realidad saben de antemano que va a ser un no por respuesta? Hay que darle la oportunidad a los demás también de hacerse cargo de esas consecuencias y de decir, bueno, si me están diciendo que no, ya entendí, pero el estarle dando esperanzas y esperanzas a la gente sin ser claros es no cumplir con mi palabra. Cuando
el equipo aprende a cumplir con su palabra, las cosas fluyen de manera natural y esto hay que enseñarlo, hay que adoctrinar al equipo para realizarlo, hay que decirle, oye, tú quedaste en esto. Y ahí es donde entra el reforzamiento positivo y negativo o el castigo. Te felicito porque me lo entregaste a tiempo tal como me lo dijiste. O bien, tú quedaste de entregármelo a las 10, son las 11. A mí sí me afecta porque tengo mi agenda preparada o porque tengo alguna otra reunión. Que vean las consecuencias de eso y el equipo se va a ir formando. Va a llegar un momento en que ellos mismos utilicen este lenguaje, tal como me diste tu palabra, cumple tu palabra y significados similares. El siguiente ejemplo es si alguien falla, todos los demás fallarán, saben que afecta al grupo. En ocasiones podríamos pensar que hay personas tan comprometidas con el grupo que estando muy enfermas o muy mal están ahí, en la línea. ¿Por qué? Porque saben que si no hacen su parte, lo demás no va a funcionar. Que ciertamente habrá alguien que los sustituya, pero que lo que le está aportando, el talento que le está dando, su parte en conjunto con el todo, es lo que realmente va a ser positivo. Si alguien falla, como les decía en el del fútbol soccer, todos fallan. De nada sirve que uno anote 3 goles si el equipo contrario anotó 6, ¿verdad? Entonces, esto es muy claro para el equipo, porque los va a llevar justamente a la colaboración. Y por último, los resultados. Por supuesto que un equipo de alto rendimiento no solamente tienen confianza entre ellos, se comunican muy bien, sino que logran resultados, tienen un enfoque, realmente se distinguen y por eso son de alto desempeño. Equipos de alto desempeño es lo que las empresas requieren y ustedes lo pueden formar. Poniendo estas bases otra vez, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué quiero que este equipo desarrolle? ¿Cómo quiero ver a mi gente? Como un equipo real en donde ellos puedan confiar unos en otros y no estar con que se entregaron un archivo y resulta que lo vuelven a retrabajar porque no confían en la información, porque el otro siempre se equivoca. Hay que hacer crecer a la gente y para eso está el liderazgo situacional. El último aspecto es de los equipos de alto rendimiento, ya lo habíamos mencionado, la fórmula de no se seque, ¿recuerdan qué es? No quejarse, no condenar y no criticar. Los equipos de alto desempeño buscan continuamente estar siendo positivos, constructivos y no desgastarse en quejas o justificaciones. Por eso es que la invitación para que ustedes hagan algo hoy, empiecen a partir de hoy a fomentar ese tipo de relaciones. Relaciones transparentes, relaciones de confianza, relaciones de compromiso, ¿verdad? Muy bien, pues vamos entonces a ver precisamente el aspecto de comunicación efectiva. Comunicación efectiva tiene que ver con el siguiente diagrama y es que lo que yo diga sea igual a lo que yo pienso y a lo que la otra persona me entendió. Generalmente lo que sucede es que lo que yo digo va para ese lado. Lo que pienso va en otra dirección y además lo que me entendieron va contrario. Otra vez, el ejemplo. Un ejemplo de un matrimonio de recién casados y entonces la chica no trabaja y el marido se acaba de ir a trabajar. Desde que la chica se levanta es de el calcetín, ¿no? ¿Por qué deja todo tirado? No entiendo, ¿no? Otro calcetín, el pantalón, pero si sabe que tengo ahí un bote para la basura especialmente, digo, para la ropa sucia, ¿por qué no lo pone ahí? Llega al baño y ve todo el baño salpicado, ya saben, de pasta de dientes y de crema para afeitar. Y entonces la chica así de, no es posible, es que no entiendo, pero ahora que llegue, cuando llegue en la noche le voy a decir, ¿no? Y aquí limpiando la chica. Le voy a decir que qué se cree, que la verdad yo no soy, pues aquí para su servicio personal, que yo no, le voy a decir que me ayude, le voy a decir que me apoye, porque pues este es un matrimonio, es una pareja, somos dos, ¿verdad? Transcurre el día, llega la noche, llega el marido, hola chiquita, ¿cómo estás? Y ella todo el día estuvo pensando en lo que le iba a decir al marido, ¿verdad? Aquí, lo que pensaba que le iba a decir. ¿Qué le dice?
No, mi amor, me fue bien, gracias. Aquí, pues, en la casa, arreglando y limpiando. Oye, mi vida, le dice ella, ¿no? Tú sabes que, pues, yo soy una persona muy ordenada, ¿no? Y entonces el marido le dice, sí, sí, yo lo sé, mi chiquita. Bueno, y tú sabes que me gusta tener todo limpio, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, claro que lo sé. Bueno, es que a mí en mi casa me educaron pues para mantener todo pues ordenado, arreglado, en su lugar, mi amor. Y entonces el marido se voltea y le dice así, ¿no? De, claro que sí, chiquita, por eso me casé contigo. ¿Sí ven el ejemplo? Lo que ella pensaba decirle es, ayúdame, apóyame, necesito que lo hagamos juntos, no dejes un tiradero en la casa. Lo que en realidad le dijo fue, pues que ella es ordenada, que la educaron bien, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él entendió? ¿Ustedes creen que él entendió que claro que debe de ayudar, apoyar y que es desordenado? No, lo que él entendió es que, pues claro, mi vida, reconozco todo esto que tú estás haciendo, ¿sí? Otro ejemplo, pero este va a ser laboral. Llega una persona a su trabajo y dice, ya, hoy es el día para pedir aumento. Por supuesto que voy a pedir aumento, ¿no? Y entonces va y yo pienso que es el día para pedir aumento. Voy con mi jefe, le digo, bueno, ¿sabe que usted que yo llego temprano, verdad? Todos los días. Sí, sí, así es. Y pues bueno, que la verdad he tratado de sobresalir en mi trabajo. Sí, sí, también lo entiendo. Y pues bueno, yo siento que a veces no se me reconoce. Ah, sí, sí. Bueno, la verdad es que, le dice el jefe, yo reconozco tu trabajo. Es más, lo reconozco tanto que te acabo de proponer para que formes parte del comité de calidad, ¿no? ¿Qué fue lo que quería decir? Aumento de sueldo. ¿Qué fue lo que le dijo? Que él es un colaborador ejemplar. ¿Y qué fue lo que le entendió? Pues bueno, como dale palmadas o dile que sí, sí te entiendo que te reconozco. Tan te reconozco que te voy a dar más trabajo. ¿Sí me siguen? Bueno, pues definitivamente la comunicación efectiva debe de ser que lo que yo pienso, con lo que yo digo y con lo que los demás me entienden, vaya en la misma dirección. Lo que pienso, lo que digo y lo que entienden en la misma dirección. En el ejemplo de la chica recién casada, lo que yo digo es, ayúdame, apóyame, vamos a trabajar en conjunto. En el caso laboral es, jefe, vengo a pedir un aumento de sueldo. ¿Por qué? Pues porque soy buen colaborador, porque llego temprano, porque trato de sobresalir, porque tengo un buen desempeño. Pero ya le dije lo que quiero, ¿verdad? De tal forma que lo que debemos estar nosotros identificando es, ¿qué quiero decir? Fíjense que comunicarnos parece algo muy sencillo. Todos hablamos, pero hablar no significa comunicar. Comunicar significa que nos entiendan y que realmente podamos ser efectivos. Por eso es que lo llamamos como comunicación efectiva. Lo que digo, lo que pienso y lo que los demás entienden está relacionado. Hagan el ejercicio. Sean conscientes de lo que están diciendo, de lo que están pensando, qué tanta diferencia hay o cuánta distancia hay en eso y regrésenlo. Los estudios de muchos psicólogos afirman que el 80% de los problemas que tienen sus pacientes tienen que ver con comunicación. Ahí tienen ustedes a muchas personas yendo al psicólogo, ¿para qué? Para contar una serie de historias por no decir la verdad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la gente se queja? A dos directores, dos ejecutivos quejándose del desempeño o mal desempeño de un colaborador. Y cuando uno les pregunta, ¿y ya se lo dijiste? Bueno, no, es que yo pensaba que ahí está el problema de comunicación. Trabajando en el área de recursos humanos, vemos estos juegos muy fácilmente. Porque llega el colaborador, pues me dijeron que me presentara aquí, no sé para qué. Y uno así como de, ¿no vienes a ver tus vacaciones? ¿Algún trámite? No, pues me mandó mi jefe. Permíteme, ¿no? Entonces ya con el jefe.
Bueno, es que quiero que pues le levanten un acta administrativa porque pues llegó muy tarde y bla, bla, y les cuentan a uno una historia. Ok, yo lo puedo hacer. ¿Ya se lo dijiste? ¿Tú ya se lo comunicaste a él? Ah, no, porque no he tenido tiempo, le pedí. ¿Sí me siguen en el ejemplo? Este tipo de comunicación es realmente lo que nos lleva a muchos problemas, tanto a nivel personal como a nivel laboral, definitivamente, y por supuesto que con países y demás lugares. Hay dos conceptos que quiero remarcar con ustedes. Primero, el concepto de dominio, el cual ustedes podrán ver en su lámina, el concepto de dominio y el concepto de distinción, porque nos van a servir precisamente para ver cómo nos estamos comunicando, para identificar cómo lo hacemos. El dominio es un área de conocimiento, es un área específica del conocimiento humano. Es decir, si yo voy a Alaska y veo nieve, puedo identificar que es nieve. Ese sería el dominio. Mientras que distinción significa un conocimiento específico dentro de ese dominio dado. Que es, si cualquiera de nosotros vamos a Alaska y vemos nieve, sabemos que es nieve, dominio. Pero si nosotros preguntamos y vemos tal vez diferentes clases de nieve, una más dura, una más suave, sin embargo, los colores los vamos a ver todos iguales, ¿cierto? Blanco, ¿qué color es la nieve? Blanca. Pues bueno, quiero decirles que los esquimales distinguen hasta 11 tipos de blanco, precisamente porque todo su ambiente es blanco. Ellos tienen esa distinción dentro del dominio dado. Otro ejemplo podría ser hablar de fútbol americano. El dominio es un área específica del conocimiento humano, deportes, ¿verdad? Pero si yo me siento a ver un partido de fútbol americano y puedo identificar que hubo un castigo, por qué fue el castigo, cuántas yardas los retrocedieron, ya tengo una distinción. Ya sé algo específico de ese partido de fútbol americano. Lo mismo pasa con nuestra comunicación. ¿Por qué es importante saber la diferencia entre dominio y distinción? Pues porque, bueno, en ocasiones el creer que sabemos todo, el creernos expertos en muchas cosas, nos lleva a tener una ceguera de taller. Ceguera de taller significa cuando nosotros hacemos el trabajo continuamente, creemos que lo estamos haciendo muy bien y ya no vemos más allá para realizarlo. Si distinguimos entre nuestro dominio y nuestras distinciones y nos damos cuenta y reconocemos que tenemos mucho por aprender todavía, podemos ser más efectivos en nuestra comunicación. Quizá algunos de ustedes hoy, durante estos minutos, digan, no, claro que yo sí me comunico bien, yo digo las cosas bien, yo siempre digo la verdad, cuando a lo mejor esa verdad tampoco está siendo clara porque tal vez la gente no les está entendiendo. Tal vez sus colaboradores o a quien se dirigen, aquellas personas que dicen, yo soy muy franco, ¿no? No, es que yo soy franco. Pues sí, pero tal vez esa franqueza no está logrando el objetivo, no está logrando el resultado. Así que la invitación es que identifiquen ustedes y digan, puedo aprender a comunicarme mejor. Podemos aprender y saber y desarrollarnos. El proceso de aprendizaje, de manera general, es identificar primero o distinguir entre ignorancia y ceguera. Decir, yo no sé hacer esto. No lo sé, soy ignorante. Pero repítanlo ustedes ahora mismo. Digan, soy ignorante respecto a algún tema. Soy ignorante respecto al Medio Oriente y los conflictos actuales. ¿Qué pasa con su cuerpo? ¿Es fácil para usted reconocerlo? Porque el cuerpo responde. El cuerpo dice, ah, caray, ¿no? Como que me siento mal de decir, no sé. Y ceguera es creer que lo sabemos. El principio del aprendizaje, para poder realmente seguir, implica decir, no lo sé, o sí lo sé, pero no completo, que esa sería la ceguera. También parece un término muy sencillo, pero créanme que al estar trabajando con ejecutivos y en la medida en que ustedes se han ido desarrollando y por supuesto ir trabajando
al estar trabajando con empresarios que están acostumbrados a que ellos saben todo, ellos resuelven todo. De pronto el mostrar ignorancia también culturalmente es como mostrar debilidad. Para aprender es necesario decir no sé utilizar. ¿Cuántos de ustedes tienen una computadora y dicen no, a mí no me gusta utilizarla? Cuando en realidad es porque me asusta. Reconozco que no sé utilizarla, entonces hay una posibilidad. Voy a aprender. Pero si mi postura es no la quiero utilizar, esas cosas no me sirven, o tengo a alguien que lo haga por mí, cuando en realidad me estoy limitando la posibilidad de aprender, ¿ok? Entonces el primer paso es distinguir entre ignorancia, es decir, que no sé, o que sé una parte a medias, que no tengo las distinciones de ese tema. El siguiente paso para poder aprender es aceptar la ignorancia en ese tema y decir, bueno, ¿quién me puede enseñar? Si yo no sé utilizar una computadora y reconozco que no la sé utilizar, y no pongo mil pretextos de por qué no la utilizo, reconozco que no la puedo utilizar, entonces sí hay una posibilidad de buscar a alguien que sea competente y que me ayude y que me enseñe, porque a lo mejor yo puedo ir y decirle qué les gusta a mi mamá, oye mamá, ¿me enseñas a usar una computadora porque no sé? Tal vez no sea la mejor persona, quizá ella misma no la sepa manejar hoy por hoy. De tal forma que al yo identificar, y vean los ejemplos en su propia empresa, si ustedes quieren generar algo y de pronto dicen, bueno, me faltan elementos, voy a traer a las personas que me puedan dar esos elementos y que yo reconozca como competentes. Por lo tanto, este proceso de aprendizaje se puede resumir en dar permiso. Dar permiso es dejar que los demás me enseñen. Y les repito, este concepto puede sonar muy sencillo y muy fácil de digerir, pero lo que yo quiero y les pregunto es, ¿lo están viviendo así? ¿Realmente se dan el permiso de demostrar ignorancia y aprender? Porque es hasta ese momento como puedo crecer en una espiral de desarrollo humano. Regresamos al ejemplo de dejarse caer sin doblar las piernas. Es decir, si yo dentro de mi equipo sé que hay alguien que sabe, va a ser fácil confiar también. Si mi equipo me puede ver a mí como una persona que está en conocimiento, en crecimiento, pues de alguna manera va a permitirnos y a darnos ese permiso, ¿ok? Permítanme un momento. Muy bien, continuemos entonces, porque después de este proceso de aprendizaje, vamos a hablar de qué significa escuchar instrucciones. Primero, recordarán todavía el ejercicio de la casita, en donde yo les decía, hagan una casa, y muchos de ustedes dibujaron una casa. Muy bien, tiene que ver con eso. Escuchar las instrucciones y en sí escuchar todo lo que nuestro alrededor nos está diciendo es muy importante para comunicarnos efectivamente. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones no dejamos que las demás personas terminen con su idea porque ya la tenemos, ya la construimos, ya la terminamos nosotros. Y cuando nos volteamos y decimos, es que es obvio, eso que me estás diciendo es obvio. Bueno, pues quiero decirles que lo obvio causa ceguera. Lo obvio no me permite ver más allá de lo que es real y por lo tanto la ceguera no me permite hacer distinciones. Y recuerden que distinguir sí es poder. El saber identificar las partes me da un poder a mí de resolver de diferentes posibilidades. Mientras que si para mí todo es obvio, si yo como ejecutivo, gerente, dueño de empresa o a cargo de un equipo de trabajo, realmente llegan a preguntarme cosas y ni siquiera les respondo, es que eso es lógico, por Dios, ni me lo preguntes, ¿no? Lo que estoy creando es una cultura de poca comunicación y confianza y otras implicaciones. Competencia comunicativa o efectividad en nuestra comunicación implica desarrollar la habilidad de relacionarnos exitosamente con el mundo.
les decía hace rato la estadística de los problemas emocionales de la gente tienen que ver con esta poca habilidad para relacionarse con el mundo. Y véanlo, pasa en el restaurante, con la familia, con la pareja, con los amigos, cuántos conflictos no hay, es decir, no nos estamos relacionando exitosamente con el mundo por no comunicarnos adecuadamente. Quiero que veamos también los niveles de competencia, no solamente en comunicación, sino que hay niveles de competencia para nosotros. Estamos en diferentes niveles, en diferentes grados, lo cual significa que no somos un producto terminado, que por lo tanto podemos seguir creciendo y construyéndonos. Y si lo vemos desde el lado del liderazgo, pues tenemos un grupo a nuestro cargo que también nos lleva y nos permite estar haciéndolos crecer y haciéndolos surgir adelante. Los niveles de competencia que ustedes pueden ver en su lámina es aprendiz, aprendiz avanzado, una persona competente, una persona experta, una persona virtuosa y por supuesto un maestro. Ustedes vayan construyendo sus propios ejemplos. Pensemos en un aprendiz, sería en el caso de que yo quisiera estudiar pintura. Nunca he estudiado pintura. Si yo quiero aprender pintura, pues estaría como aprendiz. Les repito, pongan sus propios ejemplos. Aprendiz, no sé nada y quiero que me expliquen. Si yo ya sé algo de pintura, alguna técnica quizá, alguna vez pinté un cuadro, tal vez fueron solo con acuarelas, pues ya soy un aprendiz avanzado, pero sigo estando en un proceso de aprendizaje. Una persona competente es una persona que sabe hacer las cosas, que puede competir, que lo hace bien, ¿verdad? Que tiene las distinciones dentro de ese dominio para realizar la actividad. Puede ser mi maestro de pintura, ¿verdad? Mientras que alguien experto es alguien que ya va creando como un estilo propio, es alguien que además nos puede enseñar. El competente puede ser alguien que sepa, pero que no necesariamente puede transmitirnos la enseñanza. Mientras que el experto es alguien que sabe y que puede llegar a transmitir esa enseñanza, el conocimiento que ella trae. Un virtuoso serían, pues, pintores que tienen esa parte ya más innata, que desarrollaron esta cuestión de la pintura y que de alguna manera tienen esta virtud, ya desarrollaron esta virtud en ellos. Yo puedo llegar a ser una persona virtuosa en la pintura aplicándome con las técnicas, trabajando y con la enseñanza adecuada. Y el maestro, pues ya es alguien que crea historia, que cambia el rumbo. Hablemos de Picasso, hablemos de Van Gogh, hablemos de Chakal. Todos estos pintores que cambiaron las técnicas, hicieron como un quiebre en la historia y ya no solamente pues son pintores, sino que cambiaron toda la forma de pintar y cambiaron al mundo. Los niveles de competencia aquí y los niveles de dominio tienen que ver con en qué soy yo competente, en qué soy yo una maestra, en qué soy yo virtuosa, porque eso es lo que me va a permitir realmente crecer y además poderme comunicar con los demás. Mucha gente erróneamente se centra más en el papel del maestro y muchos líderes también por la posición de autoridad que tienen y no necesariamente. Pero hay dos niveles de competencia más que me gusta mencionarlos porque el cretino es el cretino y el supercretino. El cretino es una persona que no sabe, pero cree que sabe. El cretino es aquel que le pide uno algo y le dice, pero déjame te explico cómo hacerlo. No, yo ya lo sé hacer. Y en realidad se equivoca porque no lo realizó bien. Y el supercretino lo definimos como un elefante en una cristalería. Imagínense un elefante en una cristalería. Aquí mismo, que entrara el elefante, pues destruiría todo, ¿no? El supercretino no sabe que no sabe, pero también cree que lo puede hacer maravilloso. El supercretino ya es una persona que verdaderamente, del tema que se esté hablando, él lo sabe. Y del tema que se esté discutiendo, él dice su opinión. Cuando sabemos de antemano que no
no lo conoce. Yo les pregunto en qué nivel de competencia están en sus diferentes aspectos. Y van a tener también en el manual un ejercicio en donde tienen que desarrollar y relacionar de acuerdo a un dominio que está ahí marcado, en qué nivel están. Y habrá una pregunta hasta para decir mentiras. ¿En qué nivel están? ¿Son aprendices, aprendices avanzados o ya son maestros de mentiras y de justificaciones? ¿Verdad? Bueno, pues yo les pido que hagan también este ejercicio para que podamos ir aterrizando todos los conceptos que vemos. Vamos a platicar de la comunicación. Nuevamente, el ser aprendiz, aprendiz avanzado, todas estas cuestiones pues nos van a llegar a ser maestros en la comunicación, expertos en la manera en cómo nos comunicamos. ¿Se puede lograr? Por supuesto que se puede lograr. Hay un autor que maneja el poder de las palabras, él es Luis Echeverría, y habla de ontología del lenguaje. Y tiene muchos principios y de ahí surge también lo que es programación neurolingüística, de cómo nos comunicamos con el mundo si lo estamos haciendo de manera correcta. Pero habla además del poder que tenemos con estas palabras. Con nuestras palabras podemos construir a una persona y elevarle hasta el cielo, o bien la podemos destruir completamente. El poder de las palabras implica responsabilizarnos por lo que estamos diciendo, qué decimos y cómo le decimos. Él, por ejemplo, dice que la palabra esperanza, pues debería de ser una palabra que no existiera, porque el tener la esperanza de que algo suceda, pues hace que la gente se quede sentada esperando precisamente pues algo mágico y no que esa persona está controlando su destino. Él maneja también la responsabilidad que tenemos al decirle a alguien una promesa, al hacerle a alguien una promesa, al decirle, nos vemos a las 5, ahí está mi compromiso y el cumplirlo, mi responsabilidad. Precisamente el concepto de impecabilidad de las palabras es de este autor, que también está dentro de su bibliografía, para que lo revisen y vean más acerca de su filosofía y de todo lo que ha desarrollado en este aspecto. De hecho, también van a tener dentro de su material, seguramente lo han leído o vieron la película que estuvo muy de moda hace poco, que se llama Del poder de las palabras, de un autor Emoto, japonés. Y lo que este señor hizo fue que precisamente en el agua lo que hacía era, en vasos similares a este, les ponía una etiqueta. Y entonces la etiqueta era una palabra. Y ponía el vaso con la etiqueta amor, y ponía otro vaso con agua y le ponía la palabra odio, guerra, paz, diferentes botecitos. Y lo que hacía, o lo que hizo en sus investigaciones, fue congelar el agua y a nivel microscópico ver cómo quedaban las moléculas de esas partículas de agua. Y descubrió que las partículas de agua que tenían palabras positivas se hacían en su configuración figuras hermosas, figuras simétricas, figuras coordinadas, claras, mientras que aquellas que tenían palabras negativas como odio, guerra, tenían su configuración no tan simétrica, era más oscura también y había una gran diferencia. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la reflexión que nos deja? Pues que si nosotros, con estas palabras, con el simple hecho de decirlas, de formularlas, de condenar a alguien con nuestras palabras, le podemos hacer ese daño físico, porque lo relaciona que si tenemos 70, 80 o 90% de agua en nuestro organismo, pues todas estas palabras están interfiriendo en nuestras moléculas también. Hace el experimento también con un lago. Imagínense el lago. Imagínense el lago y muchos monjes budistas rezando al lago para purificarlo, para realmente cuidarlo, para que las especies se reproduzcan. Y él tomó también muestras del lago, antes de las meditaciones y los rezos y después de los rezos y meditaciones y buenas palabras dirigidas al lago.
Les recomiendo que hagan esta lectura, está en su archivo también para que ustedes puedan revisarlo. Cuando Luis Echeverría habla del poder de las palabras, pues relaciona esta parte también. Si nosotros a alguien le estamos diciendo continuamente inútil, 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 pues algo estamos creando en él que lo hace comportarse también de esa manera. Y lo mismo pasa, y tenemos el mismo poder para decir cosas positivas. Rafael Echeverría hace unas distinciones de la comunicación y vamos nosotros ahorita a ver a qué se refiere. Porque dice que nosotros podemos hablar para hacer juicios, podemos hablar para hacer promesas, podemos hablar para hacer declaraciones. ¿Y qué significa cada una de estas? Así que continuemos con la primera. La primera es de las distinciones importantes de la comunicación, las declaraciones. La definición de declaraciones es una expresión que genera la posibilidad de que algo ocurra, pero tiene que ver con lo válido o lo inválido, no con lo falso o lo no falso. Es decir, si yo hago una declaración, significaría que puede ser válida o inválida, pero no tiene que ser una mentira. Por ejemplo, yo declaro que quiero a una persona. ¿Es válido o es inválido? Para mí. Si yo volteo y le digo a mi pareja, te amo, es una declaración de amor. Y no tiene que ver con que si es cierta o es falsa o es verdadera. Tiene que ver con que es válida para mí. Es válida. Hacer una declaración es válido para la persona. Tiene el permiso de hacerlo. Todos tenemos el permiso de hacerlo. La siguiente distinción es la afirmación, que aquí sí ya hay un cambio. Es la acción de dar por cierto alguna cosa y tiene que ver con lo verdadero, con lo falso. Es muy diferente declarar que Juan Ignacio es una persona muy deficiente en su trabajo. Eso es una declaración. Puede ser válido o inválido. Pero si yo afirmo que Juan Manuel es un mal empleado y su desempeño es muy bajo, pues entonces sí tiene que ver con lo verdadero o lo falso. Es decir, alguien puede decir, no es cierto, eso es una mentira. O bien, claro, tengo los elementos para decir el por qué es una persona de bajo desempeño. Juicio es el resultado de comparar lo que se observa con las vivencias personales, el ambiente en el que se vive y evidenciar algo. Existen muchos juicios en nuestra comunicación y muchas declaraciones también en nuestra comunicación y también afirmaciones. Aquí, cuando nosotros empezamos a distinguir la comunicación, aprendemos a identificar entre una sola y simple declaración, es decir, no tiene ningún valor, vale porque lo dice la persona, pero no es que sea verdad o sea mentira. Cuando afirma a alguien, pues sí tiene que ver con ser verdad o ser mentira, y podemos también identificarlo. Y por supuesto cuando generan un juicio. Generar un juicio implica decir su propio punto de vista y no necesariamente tener los elementos para poder enjuiciar a alguien. Y aquí vamos viendo cuál es la diferencia. Si yo te digo, a ver, pero eso que me estás diciendo es un juicio o es real. Bueno, yo creo que así es. También tiene que ver con lo verdadero o lo falso y con las evidencias que se pueda tener de eso. Para poder enjuiciar a alguien hay que tener las evidencias correctas. Si yo voy a decir que una persona robó en la compañía, es decir, estoy emitiendo un juicio, debo de tener los elementos para que entonces esa persona pueda ser enjuiciada como tal. Si yo no lo sé, pero lo estoy afirmando, no tengo los elementos completos, solo sería una afirmación. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas ocasiones nos vamos por juicios, juicios y juicios, y esto es lo que más entorpece la comunicación. Si yo le digo a mi jefe, ¿sabes qué? Es que hay una persona que siempre llega tarde y que además de que siempre llega tarde, pues nunca apoya a los demás. Y él me pregunta, ¿quién es? Hasta ahí es una declaración.
Si yo no le digo quién es una declaración. Si yo le digo que es Marta, entonces sí vamos a crear posibilidades. Pero si yo le digo, uy, pues no sé, la verdad se dice el santo, pero no el pecador, no estoy logrando nada con mi comunicación. Nosotros como líderes debemos de ir fomentando comunicaciones efectivas que realmente, a ver, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Tú me quieres decir que Marta o que tal persona es irresponsable? Sí, fin de la comunicación. Gracias por tu información. Pero a lo mejor lo que el colaborador les quiere decir es, pues que a él le gustaría tener esos privilegios también, ¿no? O que quiere un permiso, o qué sé yo. Pero ¿qué pasa con esto que nos dice el colaborador? Actuamos de inmediato. No, ¿cómo crees? No, a ver, dime, porque si no, mejor ni me vengas a decir las cosas. Si no me vas a decir quién es el culpable, yo no puedo tomar acciones. En lugar de tratar de identificar de forma directa qué es lo que el colaborador nos quiere decir. La siguiente distinción de la comunicación, hasta aquí, con la afirmación, la declaración y el juicio, no se logra nada en realidad. Cuando se empieza a lograr algo, un resultado, es en una conversación para crear posibilidades. Es una conversación para negociar que se requiere definir las posibilidades y tener siempre la palabra presente de qué pasaría si, como ustedes pueden ver en su lámina. Cuando yo hablo con alguien y empiezo a crear posibilidades, pues nos estamos enfocando más a los resultados. Pero si yo hablo con alguien con un juicio interno, un diálogo interno que no me permita escuchar a la persona, pues realmente no me estoy comunicando. En el diagrama más clásico de comunicación, en donde hay un emisor del mensaje, un mensaje y un receptor del mensaje, necesariamente el modelo de comunicación más tradicional dice que debe de haber retroalimentación para presumir que nos estamos comunicando. Si la persona que está emitiendo el mensaje le está diciendo al receptor y el receptor está manteniendo un diálogo interno, esta retroalimentación puede que no se dé. Y vean los ejemplos cotidianos, familiares, en donde la esposa les quiere decir algo y ustedes están pensando en todo lo que tienen que hacer con el trabajo y de pronto nada más le contestan, sí, ¿a poco? Y ella, ¿me escuchaste que tengo que ir al médico? No, dímelo otra vez, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque no se está dando, están hablando y están emitiendo sonidos, pero no necesariamente se están comunicando. ¿Qué pasa también con estos diálogos internos? Que en esta ocasión lo que yo les mostré fue alguien que está distraído, pero también hay ocasiones en que la persona que está distraída no se está comunicando, no es tanto por distracción, sino porque está teniendo juicios de no le creo lo que me dice. Seguramente lo que me está diciendo es una mentira. A ver, que me lo demuestre. Y de esa forma no se sigue el ciclo o se distorsiona el ciclo de la retroalimentación y de la comunicación. Yo estoy escuchando lo que quiero escuchar y la otra es, cuando nos comunicamos, buscar posibilidades. ¿Qué pasaría si? Implica una negociación. Cuando nosotros hablamos con nuestros colaboradores y les queremos pedir alguna, qué sé yo, alguna posibilidad, algún proyecto, y nada más les decimos cómo hacerlo, estamos haciendo una declaración. Te pido que hagas tal cosa. Pero si yo quiero realmente definir posibilidades y abrir posibilidades, pues bueno, voy a decirles qué pasaría si hacemos esto, qué pasaría si lo hacemos de otra manera. Créanme que si utilizan esta conversación para abrir posibilidades, les va a cambiar la forma de relacionarse con el mundo, porque es muy diferente llegar con alguien a exigirle
que llegar con alguien en esa posibilidad de negociar, de decir, oye, ¿qué pasaría si aceptamos al cliente difícil que nos está pidiendo la consultoría? ¿Qué pasaría si...? Y entonces ya hay una comunicación abierta. Existe una distinción importante de la comunicación, que es justamente la comunicación para la acción, pero de este tema vamos a hablar en la siguiente sesión. Muchas gracias.